La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos a esta interesante conferencia del estudio sobre las cualidades de liderazgo que es necesario que la persona tenga para la obra del ministerio. Hemos tratado en algunas conferencias ya sobre algunos de estas características mencionadas en las Santas Escrituras. Por ejemplo, la parte final que tratábamos el programa de ayer sobre de ser sobrios. En la carta del apóstol Pablo, especialmente a un joven llamado Tito, en ese interesante pasaje, dice claramente que el hombre de Dios debe de ser sobrio, es decir, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, que esta persona que en verdad debe de ser sobrio, que significa que es controlado, es de buen juicio, es templado y moderado. No está dominado por los deseos carnales. Está libre de toda forma de exceso. Es juicioso, medido con respecto al uso de la palabra. Solícito con respecto a la administración del tiempo y su modo de vivir estable. Cuando los hombres de Dios llenan estos requisitos importantes, de verdad que son tenidos por altos en las congregaciones, son muy amados por Dios y respaldados por Dios. Y el apóstol Pablo en la carta en cuanto a la primera de Tesalonicenses que escribe a los tesalonicenses, en esa carta dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dando por entender que si Cristo aparecerá como un ladrón en la noche, es decir, de forma inesperada, sin aviso previo, el Señor declara que debemos vivir como conviene, como justos, como hombres que en verdad amamos y tememos al Todopoderoso. Y el apóstol dice al pie de la letra: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que está encinta o que está embarazada. No escapará de esos dolores. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué el apóstol escribe estas verdades? Desde el hombre que dirige la iglesia debe de vivir en rectitud, y todo el rebaño que pastorea también debe de hacerlo, de vivir completamente en santidad. Porque Dios, el dueño de la iglesia, es completamente santo. El que la compró con el propósito de lavarla con la palabra, con su sangre y con el fuego de su santidad, para que de esa manera la iglesia permaneciese sin manchas, sin contaminación, una iglesia gloriosa, una iglesia que fuese totalmente prosperada por el Dios mismo. Leemos entonces en otro de las cartas que escribe otro interesante apóstol. Me refiero al apóstol Pedro en el capítulo 4, en el versículo 7.
Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues vosotros sobrios, velad en oración. Los ministros debemos de ser personas que en verdad seamos sobrios y permanezcamos velando en oración por la grey y por nosotros mismos y por nuestra familia. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque fuimos llamados y escogidos para ese propósito. Ese propósito es de vivir una vida pura, una vida santa, una vida gloriosa y ser el buen ejemplo de la grey del Señor. El apóstol Pedro en el capítulo 5 encontramos, según el verso 8, sed sobrios, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros permanecemos sobrios, permanecemos centrados, bien parados en santidad, bien equipados para enseñar, equipados para predicar la palabra del Señor, seremos totalmente personas tenidas en alta estima por parte de nuestro Dios. Otro requisito que encontramos en Tito capítulo 1 y versículo 8 es el ser prudente, que quiere decir que es sincero, es sabio, es sano, es humilde, es juicioso, es maduro, es sensato, es equilibrado. Eso da a entender de que el hombre de Dios con esta cualidad caerá como anillo al dedo en cualquier lugar que administre la verdad de Dios. Donde quiera será puesto en alto, es decir, tenido en alta estima. En el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así tenemos que ser los ministros del Dios vivo y verdadero. Y cuando nosotros ciertamente nos ocupemos de hacer estas cosas, seremos ministros encomiados por Dios, y Dios mismo estará con nosotros para bendecirnos y darnos los bienes que Él tiene listos para beneficio de la iglesia y beneficios personales nuestros. Según Tito capítulo 2, verso 4 al 6, le dice Pablo a Tito que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es decir, el apóstol está instruyendo a Tito para que éste instruya a mujeres, para que sean maestras del bien, para que se ocupen de enseñar a los jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, estas ancianas deben de ser equipadas como maestras para que puedan enseñar a las mujeres recién casadas, a las jovencitas que se acaban de casar, que no sean desleales a sus esposos, que aprendan a amarlos, a respetarlos, a obedecerlos. Y esto es lo que nos enseña en esta interesante carta, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes también, porque los jóvenes deben de ser preparados y equipados para toda buena obra en el santo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este interesante pasaje, no es orgulloso ni tampoco se subestima. Es una persona tranquila. Según Romanos capítulo 12, verso 3, en ese pasaje nos enseña: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de los siervos, es decir, de aquellos que servimos a Dios. Más bien, tiene una perspectiva correcta de su lugar en la iglesia, sus dones, su ministerio,
provee para el futuro y considera las futuras consecuencias de sus acciones. Según Mateo capítulo 7, verso 24, este es un hombre prudente que ciertamente edifica su casa sobre la roca cuando aprende a oír a su Señor, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Dice el mismo Señor en Mateo capítulo 7, verso 24, nos enseña muy claramente sobre lo que debemos hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aunque vengan grandes lluvias, se desborden ríos, den con ímpetu contra esa casa, no caerá, porque está fundada sobre la roca. Y la forma de hacerlo es ser prudente. La prudencia es oír al Señor de la iglesia y acatar sus órdenes para obedecer tal como Él dice que debemos enseñar y predicar la verdad de Dios. Si así lo hacemos, entonces seremos personas indestructibles. No seremos arrancados de ninguna manera. En la carta primera del apóstol Pedro, según el capítulo 4 y versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, entonces sed sobrios, velad en oración, porque el tiempo ciertamente se ha acercado. Pero hay que oír a nuestro maestro, a nuestro Señor. También el líder que quiere ser pastor debe de ser una persona decorosa. Literalmente significa una persona ordenada, atractivo, esmerado, arreglado. Hoy vemos muchos ministros pastoreando iglesias y llegan con pantalones cortos y llegan todos destrabados. Eso da mal aspecto. Eso pone en ridículo el evangelio de Jesucristo. Cuando leemos las Santas Escrituras, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 6, dice que las faldas de su vestuario cubrían todo el templo de donde estaba Isaías orando. Eso nos da la pauta realmente que nuestro Señor, nuestro Dios, no es desordenado para vestir. Sus siervos no debemos de ser desordenados para presentarnos delante de Dios. Tenemos en el libro de Apocalipsis que nos dice que el Señor, sus ropas llegaban hasta los pies. Esto de entender con certeza, con claridad, que nuestro Señor es honesto en su forma de vestir. Es decir, Él es decoroso, es ordenado, es atractivo, es esmerado, arreglado. Entonces, se aplica al arreglo personal, el orden de la casa, la oficina, la iglesia, la puntualidad y el cumplimiento de las responsabilidades y la organización. Estas cosas son interesantes, muy interesantes para el progreso de la gracia de Dios. Las siguientes dos las segundas o las siguientes dos características sugieren aspectos del ministerio del anciano. En este caso, que el anciano sea una persona hospedadora. Hospedador, esto lo vemos en Tito capítulo 1, verso 8. Literalmente significa el amor forastero hacia los extraños. La palabra describe a la persona que está dispuesta a compartir sus bendiciones, las comodidades de su casa, su mesa con los demás, aun cuando no sean sus amigos íntimos. Se esfuerza por ser una persona hospitalaria. En la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si vas a hospedar, no murmures. Si eres hospedado, tampoco no murmures. Porque si te están hospedando, no te están ni cobrando. Te están dando bebida, comida,
donde dormir, donde descansar, donde bañarte. Y te están dando toda la posibilidad para que estés tranquilo. No debes de salir murmurando del que te ha hospedado. Ni tú que eres hospedador tampoco debes de estar murmurando de la persona que hospedaste, para que seas prosperado y bendecido en todas las cosas que has emprendido en el favor de esas personas. Según Romanos capítulo 12, versículo 13, en ese interesante pasaje, el apóstol nos dice en Romanos, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Hay muchos cristianos que tienen necesidades, que debemos ayudarlos en todas las cosas que se nos sea posible. Ciertamente que hay personas que nos llaman en el momento preciso que no podemos, no tenemos fuerzas para extender nuestra mano y ayudarlos. Pero cuando se puede, hay que hacerlo con todo regocijo, con todo entusiasmo. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, con el propósito de salvarnos, de limpiarnos, de consagrarnos, con el propósito de redimirnos. Jesús padeció fuera de la ciudad de Jerusalén. Levíticos capítulo 19, verso 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. No debemos de ser personas que causemos daños a los extranjeros. Lejos de eso, hay que extenderle las manos de misericordia para que seamos bendecidos por parte del Todopoderoso. Encontramos también en el versículo 34 de ese mismo pasaje, es decir, Levíticos 19, versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Imagínense que todos los que habitamos aquí de Centro, Suramérica, de Europa, hemos venido ciertamente a morar en este lugar y que nos comportemos déspota con todos los demás que están entrando y les digamos, ustedes no merecen estar aquí. Eso es un insulto a nuestro Creador. Como líderes tenemos que atender toda esta clase de gente, no importa su color, su estatura, su nacionalidad o su forma de hablar o sus costumbres. Debemos de ser hospitalarios. En la primera carta y segunda de Juan nos habla también de ser hospitalarios. Podemos también aplicar este espíritu a la preocupación y generosidad del cristiano que llena cualquier necesidad de otro, sea social, emocional o espiritual. No solo material, el cristiano es el que debe proyectarse hacia los demás. Debe de ser apto para enseñar. Describe ciertamente a la persona que tiene la habilidad para enseñar. Tiene conocimiento de las escrituras y de la doctrina. Está dispuesto a comunicar la verdad de Dios y en todo momento posible está dispuesto a comunicar las verdades de Dios a otras personas. Por ejemplo, encontramos en 2 de Timoteo en el capítulo 2 versículos 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces el buen maestro va a desechar toda cosa que enferma a la congregación, todo aquello que no edifica, todo aquello que no trae bendición a la congregación tiene que ser sacado. Y para que haya bendición dentro de la iglesia, el pastor debe de ser un buen maestro, un buen predicador, aunque sea su mensaje bien sencillo, pero bien trazado y bien dicho. Entonces, esta persona ciertamente debe de cuidar de la grey, que no exista
basurero de enseñanzas, sino que exista la calidad de la enseñanza de la santa verdad. Porque el siervo del Señor no debe de ser pleitisto, contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás les conceda Dios que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él muchas vidas. Mis queridos hermanos, ciertamente es importante que tengamos estas buenas cualidades. Ahora bien, puede incluir la enseñanza en grupos o individual. Los versículos 4 y 5 sugieren de este ministerio de enseñanza que debe de comenzar en nuestra misma familia. Eso lo vemos claro en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 23 al verso 26, que indica que el maestro debe de tener una personalidad amable, ser manso y no sentirse amenazado por los demás. Pasando a Tito capítulo 1 verso 9, no dado al vino. Es una palabra interesante también en el verso 7. Significa literalmente que el anciano no se detiene al lado del vino. O sea que no es un hombre viciado. Se debe de aplicar al dominio propio de todas las áreas de la vida. No pendenciero, porque el que toma sus tragos es pendenciero. Hay ministros que usted los ve pelear, discutir de una forma terrible, terrible, usando los micrófonos tanto de la iglesia como de radio, televisión, porque están enfermos. No están cuerdos, pero aquellos que están sanos no se meten a andar peleando con nadie, ni están mencionando nombres de pastores, porque están cuerdos, están sanos, alabados sea el nombre de Cristo Jesús. Dios no nos puso a estar peleando con los demás ministerios, nos llamó para edificar, para sanar, para restaurar, para construir, para edificar. Para eso fuimos llamados, escogidos por Dios. Entonces, no es pendenciero. Dice que el anciano pastor no debe de ser propenso a la violencia, ni contencioso, ni arrogante, ni vivir a la defensiva. No piense que siempre tiene la razón. No es egoísta. El abuso de otras personas puede ser verbal, como cuando se insulta o critica o se repiten chismes ajenos. El micrófono no es para eso. La televisión no es para eso. La radio no es para eso. Es decir, los programas cristianos no sirven para eso, sino para edificar al cuerpo de Jesucristo, para que todos seamos sanados, bendecidos, prosperados por el Todopoderoso. Porque el anhelo mío y de muchos miles que me escuchan, el anhelo es estar un día para siempre con nuestro Salvador eterno. Ahora, los siguientes dos son el opuesto. Pendenciero, la persona amable o gentil, suave, paciente con otros. Es una persona totalmente diferente. Pero hay algunos que son pendencieros. Hay que alejarse de los pleitistas, de los que buscan pleitos, de los que buscan estar en contiendas. Apártese, no los escuche, porque se va a enfermar, va a lastimar su corazón, y no permita irse al infierno con esta clase de personas, sino que procure huir de la presencia de los pendencieros. Ocúpese de amar y escuchar a aquellos hombres ungidos, preparados y equipados para toda buena obra. La persona amable es gentil, es una persona suave, paciente con otros. Eso lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23 al 25. Apacible describe a la persona pacífica, la que busca la armonía con otros. No toma una actitud negativa que a menudo está en contra de los demás y sus ideas. No es egoísta, no es celoso,
no es una persona inseguro, amargado de ninguna manera. La idea se encuentra también en Mateo 5, verso 9. En Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Todo ministro que es pacificador es un siervo de Dios genuino. Ahora, la persona que es un verdadero siervo de Dios no es codicioso. Esto significa que el anciano no ama el dinero, no vive motivado por las ganancias o el materialismo, ni por las cosas que el dinero puede traer. No se ocupa de eso. Muy agradecido estoy con todos ustedes en esta oportunidad una vez más. Agradezco que usted haya estado en sintonía con nosotros. Mis amados pastores y también líderes de las diferentes iglesias, les aprecio con todo mi corazón haber estado con nosotros aprendiendo estas preciosas verdades. Que Dios lo bendiga y lo guarde, y que Dios bendiga su ministerio poderosamente todos los días. Dios esté con usted y con toda su familia. Ahora yo quiero orar por todos ustedes. Padre glorioso, hay pastores, hay líderes de las congregaciones que te aman, que tú los llamaste y son genuinos, son personas que en verdad, Señor, están en tus lindas manos. Prospéralos más, bendícelos. Aquellos que se han alejado, que se han apartado, restáuralos para que lleguen a ser de alta riqueza, Señor, de bendición en tu santo reino. Te alabo y bendigo tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima edición, que Dios le bendiga. Pero lo esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna, esquina con la Avalon, aquí en la ciudad de Los Ángeles. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.